que si nosotros no observamos estos puntos básicos que estoy mencionando, que obviamente son inspirados por el Espíritu, difícilmente vamos a poder vivir una vida cristiana victoriosa o una vida victoriosa cristiana. Amén. Entonces, uno de los puntos básicos es el diezmar y el ofrendar. Ponga ahí diezmar y ofrendar. Diezmar y ofrendar. Agréguele. No pertenece a la ley. Hay una discrepancia, una controversia en este punto para muchos teólogos y para cristianos que no conocen la Escritura. Hay teólogos confundidos, así como cristianos también, lo hay muchos, y propagan ese tipo de confusión en cierto sector de la iglesia y no permiten que la iglesia viva esa vida abundante, esa vida Zoe, como Dios quisiera que tú y yo lo vivamos aquí en la tierra. Es decir, la vida eterna en el cielo, eso no tiene por qué cuestionarse. Sabemos que hay calles de oro esperándonos, mar de cristal, puertas de perla, tronos de oro, coronas de oro, todo es opulencia en el cielo, todo. O sea, no hay pobreza, no hay miseria, no hay enfermedad, que es un tema que tocaremos después. Pero hablando del tema de la opulencia, del propósito de Dios en cuanto a las finanzas para su iglesia, esta es una de las pautas que Dios estableció en su palabra a través de Abel, el primer ofrendador, según Génesis capítulo 4. Usted puede anotar las citas bíblicas y luego va y lo revisa para poder avanzar. Y cuando Abel está ofrendando, el ofrendador más grande que Dios cataloga según Hebreos capítulo 11, verso 4, el mismo Dios lo pone en el umbral de la fe a Abel como el hombre de convicción, como el hombre justo, como el hombre que creyó. ¿Y por qué creyó? Dio la mejor ofrenda a Dios. No dio lo más flaco de las ovejas, no dio la perniquebrada, no dio la visca, la virola, la que estaba por ahí toda tembleque, toda raquítica, muriéndose. No, la Biblia dice que dio lo mejor del corral de sus ovejas, lo eligió Abel y se lo entregó a Dios como ofrenda. ¿Me dice amén? Mire, cuando estamos hablando de Génesis, ahí no está la ley, porque Moisés ni siquiera ha nacido. Y cuando hablamos del diezmo, hablamos de Abraham, el padre de la fe. Lo encontramos en Génesis 14, verso 18. Escríbalo. Génesis 14, verso 18. Si lo tiene, me dice amén. Entonces Abraham fue el primer diezmador, nuestro padre de la fe. Aún Moisés no había nacido, insisto, la ley no existía. Este punto clave se lo digo para la iglesia, para que entienda la diferencia entre lo que es la gracia y lo que es la ley. Entre lo que es el pacto de promesa, según el mismo nuevo pacto, como Pablo lo clarifica muy bien, de que aun cuando la ley no existía, ya Dios había hecho un pacto, una promesa de pacto con Abraham, el padre de la fe. Eso dice el apóstol Pablo, amén, en una de sus preciosas epístolas, que luego veremos las citas. Y yo lo que quiero que entiendan, que escriban también es Hebreos 7 para complementar Génesis 14, 18. El primer diezmador, insisto, fue Abraham. Y Hebreos 7, verso 1 al 10 lo menciona. Y me encanta la parte, Hebreos 7, 1 al 10, escriba. Me encanta la parte cuando dice ahí que Abraham dio el botín, el diezmo del botín a Melquisedec, el cual representa a Cristo. Luego en el contexto del verso 1 al 10 habla de que hoy día representamos a Cristo, seres humanos de carne y huesos en la tierra, pero quien recibe todo eso es Cristo en el mismo cielo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Me dice amén? Amén. Ahora, cuando vemos aquí en este contexto de Hebreos 7, 1 al 10, escúcheme bien, esto le va a gustar. Dice que cuando Abraham diezmó, aún en sus lomos estaba Leví. ¿Quién es Leví? El hijo de Jacob, el nieto de Abraham. O sea, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y luego tuvo un hijo llamado Jacob. ¿Me dicen amén? Jacob tuvo 12 hijos, uno de ellos, de las 12 tribus de Israel, 12 hijos. Él tuvo uno que se llamó Leví. Amén. Y Hebreos 7, repito, dice esta palabra, dice que aun cuando Abraham estaba diezmando, es como si el mismo Leví a través del tatarabuelo Abraham estaba diezmando también, por lo cual
Cuando murió Abraham, Isaac, Jacob, Leví y los levitas, toda la tribu de los levitas vinieron a tomar los diezmos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su tatarabuelo había sembrado ya. Y a través de la siembra generosa que él dio, el diezmo que dio, estaba Leví en sus lomos, dice tu Biblia. ¿Lo pueden ver? O sea, quiero que entiendas tú algo. Que cuando tú no solamente aseguras tu futuro material, financiero, económico, cuando tú diezmas para Dios, no le robas a Dios, según Malaquías 3:10. Sino que tú estás asegurando el seguro de tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Piénselo bien. Cuando usted es mezquino con Dios, hace un problema para su familia, no para Dios, porque Dios no necesita nada. Lo que Él necesita es ver tu propia convicción, tu fe en acción. Y cuando tú actúas por fe, tú le das a Dios porque le crees. Por eso dice, probadme en esto para que vean, dice Malaquías 3:10. En ninguna otra área Dios prueba al hombre, pero en el área de la finanza Dios dice, probadme en esto. Y ustedes verán lo que yo voy a hacer. Abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y ahuyentaré por vosotros al devorador. Yo me encargaré de él, dice Dios. ¿Me entiende? O sea, no es un tema de que yo creo, yo pienso, a mí me han dicho. No, ¿qué dice la Escritura sagrada? Ahora, el diezmo no inicia con la ley de Moisés, persisto. Lo que se hace es incorporarse a la ley. Se incorpora, porque era la única forma en que Dios podía sustentar a los levitas, que era la tribu consagrada a todo lo que era sacro, a lo sagrado, a los oficios en el tabernáculo de Jehová. ¿Sí me entiende? No podían ellos dedicarse a ningún trabajo secular, a excepción de los otros 11 hijos de Jacob, que cada uno de ellos tenía sus tribus y todos podían dedicarse a cualquier oficio, menos los levitas, los hijos de Levit, no. Estaban consagrados para el tabernáculo de Jehová. ¿Cuándo lo creen? En Gálatas 3:15, para darles el fundamento de lo que hablaba de Pablo, Gálatas 3:15 al 18, dice que la ley no invalida la promesa hecha por Abraham a nuestro padre de la fe, en Génesis 12 en adelante. Dios le prometió a Abraham bendecirlo, no solo a él, sino a su familia y a todas las familias de la tierra, es decir, tú y yo estábamos incluidos ahí, a través de su simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:15 al 18. O sea, cuando la ley viene, dice el contexto de Gálatas 3:15 al 18, fueron 430 años después de que Dios le había hecho la promesa a Abraham, nuestro padre de la fe, de bendecirnos con toda bendición espiritual a través de Jesús. Pero Moisés no estaba ahí, estaba Abraham. Y cuando aparece Moisés en el escenario de la vida, medio milenio casi después, recién Dios establece un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, a través de las tablas de piedra. Me dice amén. Pero hoy nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, dice el libro de los Hebreos. Amén. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de tu corazón. Según de Corintios, capítulo 3. Está en tu Biblia. Escrita con el Espíritu del Dios vivo, dice, en tablas de carne de tu corazón. Dios ha establecido un nuevo y mejor pacto, dice la Biblia en Hebreos también, que tuvieron ellos a través de sangre de animales. Un pacto temporal y transitorio. Hoy tenemos un pacto eterno a través de Jesús. Hola. Es importante entender por qué es que tengo que tocar todo esto, para que tengan la base, el fundamento sólido escritural, haya convicción en su corazón cada vez que usted dice, voy a diezmar para Dios. ¿Qué es el diezmo? La mayordomía. Dice la palabra de Dios, tomar un ejercicio administrativo acerca de cosas que alguien me confía. Yo tomo simplemente una administración de algo que Dios pone en mis manos. Es decir, cuando José vino a administrar las riquezas de Egipto, no es que eran de José. No, simplemente él era un administrador transitorio, temporal. Pero Dios le concedió todas las riquezas de Egipto a José después de preparar su corazón. Amén. Pero no le pertenecían a José. Pero es que José tuvo que entender que tenía que perdonar a su familia, dar de comer a su familia, es decir, bendecir al mismo pueblo de Dios, a los mismos hermanos, los hijos de su padre que lo habían vendido a él como esclavo a un país extraño o extranjero. Amén. Esto es importante, hermanos. Ahora, ya miramos al primer ofrendador, Abel, repito. Estamos viendo al primer diezmador, Abraham, antes de la ley. Ahora, miramos nosotros en Génesis 28:10. Escriba, Génesis 28:10 en adelante.
Y encontramos a Jacob haciendo un pacto, un juramento con Dios. Es decir, haciéndole una promesa al Señor. Señor, si tú me das comida y ropa para vestir, de todo lo que tú me des, el 10% yo apartaré para ti, Señor. Mira lo que le pide, ropa y comida. O sea, no es tan espiritual. No te pongas religioso cuando vengas delante de Dios. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe que te gusta la buena ropa. Dios sabe que te gustan los buenos zapatos. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe que te gustan las buenas colonias, las buenas casas, los buenos autos. Dios quiere lo mejor para ti. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Tanto para el cercano y para el que está lejano. O sea, aún para que está lejos, Dios quiere bendecirlo. Por eso se llama gracia, algo que alguien no merece. Algo que parece injusto a la lógica humana. Pero ¿por qué Dios lo bendice tanto al hijo pródigo? Se malgastó todo. Y él estaba el hermano mayor echándole boca ahí, ¿verdad? ¿Por qué le haces fiesta? Padre, mira, se malgastó tu plata con mujeres malas y con amigos. No, padre, estás mal. Estaba enojado el hermano. Esa es la actitud de algunos hermanos dentro de la iglesia. Cuando ven que Dios te bendice y te prospera, comienza la envidia, comienza la murmuración, comienza la crítica. En lugar de alegrarse, de bendecirte y decir gracias, Padre, por bendecir a mi hermana, a mi hermano. Gracias, Señor. Síguelo bendiciendo, que sobreabunde la bendición para ellos y para los otros también, para los que no te creen. Porque no es un tema de Dios ni del diablo, sino es un tema de incredulidad o de falta de conocimiento o de luz. ¿Sí me entiende? Eso es importante. Jacob hace un pacto de fe con Dios en el monte de Betel. Derrama del aceite sobre una piedra que era su cabecera, simbolizando el aceite, el Espíritu Santo, la piedra, Cristo mismo, y a Dios invocando su nombre, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, si tú me dieres ropa para vestir y comida para comer, de todo lo que tú me des, el 10% apartaré para ti, Señor. ¿Qué es el 10%? La décima parte de la utilidad que tú percibes. Y como yo siempre digo, prefiero tener el 90% bajo la cobertura bendita de Dios que el 100% de lo que gané bajo la maldición de Dios. Porque Malaquías 3:10 es enfático. Dice: ¿me robará el hombre a mí? Dice: ¿me robará o robará el hombre a Dios? Que es lo mismo, yo lo personalizo. Sí, dice, ustedes me habéis robado, dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces, cuando la gente lee Malaquías, Antiguo Pacto, dice: ah, no, eso pertenece a la ley. No, hermanitos. El Señor Jesús mismo lo menciona en el Nuevo Testamento. Él lo menciona, hermano. Él dice: ¿dónde está el amor y la misericordia? Era necesario hacer esto. Pero no podríamos dejar de diezmar u ofrendar, porque si no, ¿cómo se sostiene la obra del Señor? ¿Cómo, hermano? Si yo amo al mundo sin Cristo, si yo amo a la iglesia de Cristo, ¿cómo le demuestro a Dios mi amor a Dios, a su obra? ¿Cómo? Con mis acciones, con mis actos. Amén. Si la Biblia dice que todo lo que yo poseo en mis manos, simplemente soy el administrador transitorio y temporal sobre la tierra, y que aún yo mismo soy propiedad de Cristo, comprado con gran precio por el Señor Jesús, entonces si yo mismo soy de Dios, ¿qué puede ser mío? Nada, hermano. En Romanos 13 la palabra dice enfáticamente que nada hemos traído a este mundo, y por lo tanto no debemos de jactarnos de algo que nosotros podamos tener en las manos. Absolutamente dice que nada nosotros le hemos dado a Dios en primer lugar para que Él nos dé algo. No, Él nos dio por amor a Cristo. Por amor nos dio la vida. Por gracia y compasión y misericordia nos da el aire que respiramos. Por amor y compasión estamos con vida acá, con corazones palpitando, respirando, pensando, seres pensantes inteligentes, discerniendo las cosas. Todo eso es la compasión y la gracia de nuestro Dios. Nadie lo merece. Es el amor de Él. Su naturaleza es amor. Él te ama porque Él es amor, no porque tú lo merezcas. Ni trates de merecer, no estorbes el amor de Dios. Él ama a todos sin acepción, dice. O sea, tú no puedes pensar: no, a mí me ama más porque yo vine temprano al culto, o a mí me ama menos porque yo no vine el miércoles. No, Él te ama igual. Sino que la bendición de Dios va a tener limitaciones para ti porque no obedeces la palabra, que es otro tema.
¿Me entiendes? O sea, hay una limitación en la bendición de Dios para tu vida. Pero no es que Dios te aborrece, que Dios te odia, que Dios... No. Ese Dios del rostro fruncido y de que señala con un dedo y que te avienta una estrella del cielo en la cabeza cada vez que haces daño o que pecas, eso no está en la Biblia. Hay un Dios que dice que castigó a su Hijo Jesús por amor a ti, Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue desfigurado, menospreciado, dice, escondimos de Él el rostro, Cristo. Pero por amor a nosotros, el Padre Jehová cargó en su propio Hijo el peso de nuestros pecados, o sea, las culpas, las pagó Cristo en la cruz. Amén. Por eso Él dijo, Padre, consumado es, ya está pagado. Tus pecados y los míos han sido pagados en la cruz. Amén. No tienes que venir como ese religioso incrédulo que dice, ay, soy un pobre gusano que me arrastro por el lodo de la tierra. No, tú eres un hijo de Dios, una hija del Señor. Tú vales mucho para Dios, hermano y hermana. Asegúrate bien que ese pensamiento se establezca en tu espíritu y en tu mente. Amén. Entonces Jacob hace un pacto con Dios y luego Dios le recuerda el pacto que le ha hecho en Génesis 31 versículo 13. No le recuerda a Jacob, le dice, yo soy aquel Dios en el monte Betel cuando tú me hiciste una promesa, Jacob. ¿Qué significa eso? En dos palabras, que Dios está de acuerdo. Amén. Si Él no hubiera estado de acuerdo, entonces le hubiera dicho, no, es que tú me pediste comida, me pediste ropa, ¿por qué no me pediste dones espirituales? ¿Verdad? Como pensaría un religioso, ¿no? Amén. Por eso piense bien cuando mira la Escritura, observe bien, ayude, Espíritu Santo, pídele ayuda al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esto es bien importante. Nuestro Dios sabe de las necesidades que nosotros tenemos, pero lo que está esperando es que nosotros actuemos por fe, por convicción. Primera de Reyes 17:8, escriba, Primera de Reyes 17:8, encontramos el caso del profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, encontramos el caso del profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón, a quien Dios había enviado a la viuda para que lo sustentara. Por 3 años y medio lo sustentó. ¿Por qué? Porque ella tuvo una actitud de fe, de convicción a la voz del profeta, al hombre de Dios. Porque Dios lo había enviado. ¿Por qué no lo envió a una judía, a una hebrea? Y lo envió a una mujer de Sarepta de Sidón, que era una mujer pagana y además viuda, con un hijo, que ella misma declara con su boca, todo lo que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, hago mis par de cachangas, como con mi hijo, me encierro en mi cuarto y me voy a morir, no tengo más, no hay nada más. Había sequía por 3 años y medio, no hubo nada de lluvia, nada, absolutamente. La tierra no estaba fructífera. Entonces ella entendió por lógica natural humana de que eso era todo para comer y luego morir. Pero el profeta le dice, no vas a morir, le dice, hazme a mí primero. Yo soy el hombre de Dios, hazme a mí primero y después haces para ti y para tu hijo. Y vas a ver lo que va a pasar, le dijo. Ella confió. Para tener esa actitud, tuvo que haber tenido confianza, fe, convicción en la voz del profeta, en el hombre de Dios. Amén. Y Dios respaldó por 3 años y medio. Esa harina y ese aceite se reproducía solo. Cada día que iba y sacaba aceite, salía más. Sacaba harina y salía más y salía más. Y Dios quisiera operar en nosotros cosas así, sobrenaturales, pero depende de la convicción de nuestro corazón. Porque Dios no hace excepción de personas, hermano. Si lo hizo con una viuda de Sarepta de Sidón, ¿no lo va a hacer con la iglesia de Cristo? Por favor. Yo le conté un testimonio de un hermano que me decía que un día no tenía nada de dinero y de pronto dice que abrió la puerta y encontró una bolsa de víveres. Y él se sorprendió porque no había nadie. Y él miró a la vecina, al vecino, miró si había alguna cámara escondida, alguna broma. Pensó rápido, lo natural, se vino a la mente, ¿no? Es un juego de algún vecino o vecina que sabe que estoy pateando latas y me ha traído una bolsa de víveres. Una señora bolsa de víveres. Y como no había nadie, dice que cerró la puerta y la dejó ahí de nuevo la bolsa. Y se fue y le dijo a su esposa. Y la esposa casi le metió un cachetadón. Y lo has dejado afuera, anda, tráelo. Algún ángel del Señor lo ha dejado. Pero si yo no he visto a nadie, ¿y qué tienes que ver? Tú estás viendo la canasta, la bolsa, ¿para qué quieres ver al ángel? Tú estás viendo la canasta de víveres ahí, ¿qué tiene que ver el ángel? Le dijo.
se preocupe por el ángel. Él ya hizo su trabajo, ya lo dejó en la puerta. Tú nomás tienes que ir y agárralo, ábrelo. Sácalo, mételo acá. Abre la puerta, no sea bobo. Y él abrió la puerta y ahí estaba. Y volvió a mirar por si las moscas. Y no había nadie. Miraba por allá, por acá, alguna cámara escondida. Una broma, además. No era cámara escondida. Era una verdad. Un ángel del Señor le trajo a ese varón, a esa mujer. Eran obreros del Señor, siervos del Señor, que servían al Señor de corazón. Y habían estado diciéndole: Señor, no tenemos nada, pero te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Señor, por este nuevo día. Declaramos un día lleno de bendición, lleno de provisiones. Gracias, Padre, gracias, Señor. Tu palabra dice: nosotros somos fieles en los diezmos, en las ofrendas a la obra del Señor. Tú eres fiel, tú no eres deudor de nadie. Y comenzó a declarar la palabra, hermano, con su esposa y con lágrimas. Eso fue en la madrugada. Y cuando mira lo que sucedió en la mañana, ahí estaba la canasta llena de víveres, hermano. Y otros me cuentan de que a veces el aceite no se acababa, el arroz se reproducía en el saco solo. Y iba a buscar dinero en la bolsa donde no tenía nada, en el monedero, y encontraba un billete, encontraba algo. Pero era gente que sirve al Señor, que le cree de corazón, que sabe que Dios es fiel, que Dios no falla, hermano. Que pone en primer lugar a Dios. ¿Qué le dijo? Hazme a mí primero. Te dijo el profeta: hazme a mí primero. Y vas a ver lo que va a pasar con tu aceite y tu harina. Y se reprodujo por 3 años y medio. El propio Señor Jesús tuvo que mencionarlo. Amén. En Santiago 5:17, escríbalo. También hay una referencia del apóstol Santiago a este respecto. Santiago 5:17, escríbalo. Gracias, Señor. En Lucas 4:25 también escríbalo. Lucas 4:25. El propio Señor Jesús tuvo que mencionar este caso. Si fuera una mentira, ¿tú crees que Jesús va a estar ocupándose de contar un cuento, una mentira, una fábula por ahí que a alguien se le ocurrió? No. Él dijo: yo soy la verdad, hermano. Él es la luz, Él es santo, Él no puede mentir, es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Lucas 4:25. Ahí tú vas a ver a Jesús diciendo: ¿por qué no fue a una viuda judía? ¿Por qué fue a una mujer viuda de Sarepta de Sidón? ¿Por qué? Porque Dios es amor, es compasión, es gracia. Porque cuando el pueblo de Dios no quiere obedecer, no quiere creerle a Dios, Él va a agarrar a un mundano, a un pagano, y lo va a usar como instrumento de Dios. ¿Cuánto entendieron? Sí, hermano, Dios nos hace problemas. Tú no quieres creerle, no quieres servirle, quieres vivir pobre, miso, arrancado, dando pena, creyendo que la religión oficial te ha dicho eso. Hazlo, Dios nos hace problema. Él buscará a alguien que le crea, alguien más loco que tú. Porque la Biblia dice que el evangelio es locura para el que se pierde. Alguien más loco que yo y que tú. ¿Cuántos locos hay aquí por Cristo? Somos locos de Cristo. Porque si alguien con la cuerda natural, con la mente lógica humana, va a decir: ¿cómo el aceite se va a reproducir 3 años y medio? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Lo leyó? 5:17. ¿Qué dice? Oiga, y dice: Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ni siquiera un gran siervo de Dios, lleno de la unción, un perfecto, un puritano, que caminaba en las nubes, que tenía alas. No, era como tú y yo, con pasiones, dice, igual a las nuestras. ¿Te das cuenta la gracia? Es que se trata de Él, no de tu santidad, no de la necesidad, no de la de Sarepta, no de la judía. Se trata de Dios, de su amor para con toda su creación. Dios no hace sección de personas. Ahí dice Santiago 5:17. ¿Ya lo leíste? Dice que Él era un hombre semejante a nosotros, con pasiones. Es decir, con debilidad, con flaqueza, con ira, enojo, rabia, como tú quieras llamarlo. 450 profetas de Baal lo agarró y le sacó la cabeza Elías. Era tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego estaba escondido en una cueva de pánico por una mujer, Jezabel, que lo había amenazado de muerte. Estaba escondido temblando. Señor, mátame, Jezabel me va a matar. Mejor mátame tú, porque tú me matas sin dolor. Pasiones, diga pasiones, como las nuestras. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por etapas así? En que hemos querido, Señor, morirme. Quiero morirme mejor ya. ¿Por qué no me morí de chiquito? Mejor que el vientre de mi mamá. Ay, Dios mío.
Amén. Sí, pero Dios lo usó. ¿Ve? Tanto a Elías como a la mujer viuda. Porque Él es fiel. Él dijo, hazme a mí primero. Diga, creyó en la voz del profeta. Gracias, Señor. La gloria es para Él. No es para nosotros, hermano, es para el Señor. Toda la alabanza, toda la gloria es para Él. En Juan 6:9 vemos un caso muy similar de la reproducción milagrosa sobrenatural divina. Juan 6:9, ponga ahí. Juan 6:9, 5 panes y 2 peces. Escriba ahí en síntesis. Juan 6:9, ponga en síntesis, 5 panes y 2 peces. Escriba en síntesis. 5,000 hombres, dice la Escritura, sin considerar mujeres ni niños, porque recuerden esa época, aún en la época apostólica, después que Cristo ascendió, la mujer, ya saben, era supeditada a un segundo plano. Cuando hablemos del tema de la igualdad de géneros delante de los ojos del Señor, como con derechos y deberes y privilegios, hablaremos de eso en detalle. Pero aquí entendamos algo, hermano, importante, que en ese contexto, antes de Cristo ir a la cruz, las mujeres ni siquiera eran consideradas para escribirlas en el libro. No. Y aún en el nuevo pacto, repito, después de que Cristo ha partido, Pablo dice que la mujer aprende en la casa, que calle, que le pregunta al marido. Por aquí no permito que una mujer hable ni enseñe a la iglesia. Había mucho machismo infiltrado dentro de la iglesia de Jesús hasta ese tiempo. Han pasado 2000 años y pico y hoy vemos la diferencia. Es decir, vemos la igualdad, los derechos de la mujer, los privilegios, las coherederas con los varones. ¿Cuánto dicen amén? Mujeres, ayúdenme. Ya no está la mujer como estropajo de la casa, ni como la chabacana, la que tiene que hacerme las cosas, como el objeto sexual, nocturno. No, es la reina de la casa, la mujer. Y nosotros somos los reyes. ¿Cuántos reyes tengo aquí? Tienen que saber tratar a la mujer como una reina, para que la reina los trate como reyes. Ese es el secreto. Si tú la tratas como una esclava, pues te va a tratar también como si tú fueras un malo, el ogro de la casa, el ogro de la película. Entonces Dios quiere que nosotros nos tratemos como reyes y como reinas, con respeto debido, adecuado, con derechos, con deberes, con privilegios, con bendiciones, con provisiones, con dádivas sobrenaturales de parte del Señor, sin acepción por cuestión sexual, sino por cuestión del corazón. Porque la Biblia dice que la mujer y el hombre son iguales. El esclavo y el libre es igual. El negro, el cholo, el indio, el rico, el misio, el pobre, el intelectual, el ignorante, el analfabeto. Todos para Dios somos iguales. No hay diferencia entre el presidente de la nación y el barredor de la calle. Para Dios, Dios ve el corazón. Amén. Él ve el corazón. Mira el corazón de David. Mira el corazón de David. Por eso dice que tenía un corazón semejante al corazón de Dios. Amén. Porque adoraba, porque cantaba, porque salmeaba a Dios, le creía, le componía versos, cantos, salmos en base a la creación que lo rodeaba. No estaba callado. Amén. Eso quiere Dios de ti, que no te calles, que alabes, que adores, que exaltes, que glorifiques, que en todo tiempo así no produzca la cabra, como decía la palabra, así no haya nada en las majadas, no haya fruto en el trabajo. Tu alabanza a Dios debe continuar, porque en tu corazón está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está en tu corazón. Él vive dentro de ti. Gloria al Señor para siempre. O sea, no es lo que tengo lo que me hace feliz materialmente, es tenerlo al Señor en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace felices. Somos el depósito de su Espíritu, la casa del Señor. Amén. No nos confundamos ni nos dejamos confundir. 5,000 hombres comieron y sobraron pedazos de pan y de pescado, dice la Escritura. Después de 3 días de escuchar la palabra de Dios, entonces él dijo, ¿quién tiene algo por ahí? Primero probó a los apóstoles. Usted conoce la historia, ¿no? Vayan a comprar pues pan y algo para que le den de comer a esta multitud. Señor, ¿de a dónde? ¿Y con qué billete? ¿Qué nos va a alcanzar? Con 200 denarios, 200 soles, por decir. Compraríamos pues para unos 50, 100 personas. ¿Y el resto qué? Va a mirar. ¿A dónde, Señor, compraríamos? Y no nos alcanza. El Señor estaba probando el corazón. El Señor prueba el corazón, a ver qué dices, a ver qué haces.
Pero cuando el Señor dijo, ¿quién tiene algo por ahí? Acá hay un niño, Señor, 5 panes, 2 peces, es todo lo que tiene, tráigamelo para acá. ¿Qué dijo el Señor? Padre, bendícelo. O se puso a llorar, se cortó las venas, le torció el brazo a Dios para convencerlo. No, hermanos, le creyó, dijo, gracias Padre, gracias Señor, bendícelo papá. Amén. Ahora repartan, muchachos. Amén. O sea, nosotros han enseñado la cultura del pedigüeño, del llorón incrédulo, de que si no lloras no te escuchas, si no gritas no te escuchas. Mentiras. Dios no está sordo, hermano. No está sordo. No necesitas convencerlo. Tu palabrería, dice Mateo 6, no lo convence a Dios. No emplees como los gentiles una palabrería. Sé directo con Dios. Padre, ayúdame. En el nombre de Jesús, te necesito, Señor. Sin ti nada soy, Señor. Dependo de ti. Oye, si Él cuida las aves, hermano, Él cuida los lirios del campo, ¿no te va a cuidar a ti? Ponte a pensar, tú eres la imagen del Señor, por ti murió Cristo, no por un pájaro ni por un lirio, por mí, diga, por mí. Por mí. Murió Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dele palmas a Jesús. Gracias, Señor. Dios no es deudor de nadie. Sobraron 12 cestas de panes y pescado. Veamos 1 Samuel 1:10, el caso de Ana, la madre del profeta Samuel, y ahí cerramos temporalmente. Vamos, escriba, 1 Samuel 1 al 10. Ana, la madre del profeta Samuel, era una mujer estéril. Se burlaban las mujeres de ella. Pero ella le pidió al Señor en oración, ahí vino y se postró, que hasta el sacerdote Elí la acusó de estar ebria, borracha, porque hablaba entre lágrimas y entre dientes, y le decía al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo consagraré para ti, para que te sirva todos los días de su vida. Señor, si tú me das un hijo. O sea, no le estaba pidiendo un hijo para ella, sino un hijo para Dios. Vean bien la petición de Ana. Y Dios se lo concedió. Y cuando destetó al niño, lo trajo y se lo entregó al sacerdote Elí en el templo. Es decir, lo consagró para el Señor. Se olvidó de que tenía un hijo. Digan, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. 1 Samuel 2:18. Dios le dio 3 hijos y 2 hijas, es decir, le dio 5 hijos. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Nadie puede decir, yo hice eso para Dios y Dios nunca me devolvió. No existe ese Dios en la Biblia. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú ofreces a Dios, todo lo que tú estás dedicándolo al Señor, es decir, tu tiempo, tu espacio, tu vida, tus fuerzas, hermano, Dios está viendo todo y todo está siendo anotado. La Biblia dice que todo está siendo registrado. Hay una señora computadora en el cielo, donde está todo ahí. La computadora de Dios, le llaman los predicadores. Entonces entendamos bien que si nosotros somos fieles con Dios, Él es fiel con nosotros. Y cuando seamos infieles, Él seguirá siendo fiel. Porque es Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Amén. Entonces le dio 3 hijos y 2 hijas. Dios es maravilloso, hermano. Nunca Él ha cambiado ni cambiará. La gloria para Dios. Segunda de Crónicas 20:20. Dice, creed en Dios y estarán seguros. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Dios y estarán seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. Escriba, creed en Dios y estarán seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. Oremos. Todos, levantémonos, levanten sus manos, pónganse de pie, por favor, regálenme un minuto, pónganse de pie y levante sus manos y abra su boca y dígale, gracias Señor. Una vez más, tú estás hablando a mi corazón.
Mi corazón está receptivo de ti y de tu palabra sagrada. Creo fehacientemente en tu santa palabra inspirada por tu Espíritu, Padre. Creo, vamos, dígalo, creo en tu fidelidad. Creo, Señor, que tú no eres deudor de nadie. Heme aquí, mi vida entera es toda tuya, Señor, y todo lo que tú has puesto en mis manos te pertenece a ti, Señor. No hay nada aquí que yo me voy a llevar cuando me vaya de este mundo, porque nada traje a este mundo. Tu palabra dice que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré de este mundo. No tengo por qué afanarme ni preocuparme, porque tú eres mi proveedor y yo soy un simple administrador temporal de todo lo que tú has puesto en mis manos. Gracias, Señor. Creo en tu palabra, creo en tu palabra, creo en tu Espíritu Santo, creo en tu palabra, creo en el poder de tu sangre, Jesús, entregada por mí en esa cruz. Creo en tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre. Creo en tu palabra, Padre. Creo en tu fidelidad. Creo en tu fidelidad. Pongo en tus manos mi vida entera y la de mi familia también. Vamos, dígalo, pongo en tus manos, Señor, mi vida y la de mi familia. Y yo y mi casa te serviremos todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Dele palmas a Cristo. Fuerte, fuerte. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Su nombre.
porque tú estarás